Buenos días a todos y todas. Bienvenidos al ciclo de seminarios que sabemos sobre el cambio climático en México. Este es el módulo 21 y se llama Investigación sobre Cambio Climático en la UNAM por el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. El título es Respuesta observada del Océano Mundial al calentamiento planetario, por el doctor Benjamín Martínez del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Me voy a permitir leer su semblanza. Él obtuvo la licenciatura en Oceanología Física de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California. Es graduado con mención honorífica y premio al mérito escolar por haber obtenido el mejor promedio de su generación. A invitación del gobierno de la República Federal de Alemania, se especializó profesionalmente en meteorología aplicada en la ciudad de Hamburgo. Regresó a México y obtuvo la maestría en oceanografía física en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California. Posteriormente obtuvo el doctorado en Ciencias Naturales por la Universidad de Hamburgo, Alemania. Finalmente realizó su postdoctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Actualmente es investigador titular del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, trabajando en el campo de la modelación numérica de la interacción entre el océano y la atmósfera y sus repercusiones en la evolución del clima en México. Adelante, doctor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hablar un poquito sobre algo que considero que es muy importante y es el océano. O sea, y espero que en el transcurso de esta plática pues quede bien claro por qué nos debe de importar el océano. Bueno, sin más, creo yo que algo súper importante que tiene que ver con nuestra disciplina es que impacta directamente a la sociedad. Entonces, quiero comenzar con esta pregunta, es ¿por qué debería de importarnos? Y ahí hago un paréntesis, particularmente a los políticos, tomadores de decisiones, entender la respuesta de los océanos al calentamiento planetario. Bueno, esa imagen que está ahí nos muestra una de las cuestiones que a veces se nos olvida. México está totalmente favorecido por su posición geográfica. Estamos rodeados de océanos y esos océanos implican flujos de humedad que finalmente son el aporte que necesitan nuestros ríos, nuestros mantos freáticos, etcétera. O sea, sin esa posición geográfica envidiable, no tendríamos más bien la cantidad de agua que afortunadamente tenemos. Y ese párrafo que está ahí es de algo que alguna vez escribí en una revista de divulgación, y pues claramente ahí trato de enfatizar que hay eventos no históricos, tanto de sequías como de inundaciones, pero esa memoria colectiva se va perdiendo y algunas veces repetimos los errores del pasado y desgraciadamente esos errores repercuten en nuestra sociedad y bueno, se le puede achacar en gran parte a las personas que toman las decisiones. Entonces tenemos aquí dos cuestiones. Una cosa es nosotros como investigadores tratar de entender y de hacer ese conocimiento público, y los tomadores de decisiones, le hace a los políticos, darles la seriedad que se requiere, ¿no? Y en el recuadro superior derecho, pues pongo ahí tres cuestiones. Una cosa es el niño, otra cosa es la niña, y otra cosa es la lluvia o la sequía inherentes a estas dos cosas que vamos a explicar a lo largo de esta plática en qué consisten y qué podría pasar a estos fenómenos y algunos otros en el largo plazo si las cosas siguen como van, ¿no? Bueno. Entonces ahí trato de poner la ubicación de México, y básicamente aquí es importante notar que si consideran esas dos líneas rojas que aparecen ahí y vemos África del Norte, pues es un desierto, ¿no? Y México, pues parte en el norte es desierto,
pero en la parte central y sur, pues estamos lejos de ser un desierto, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe eso, no? Bueno, en parte al sistema de vientos, etcétera, son zonas de altas presiones, pero si nosotros nos vamos a los océanos, y aquí es donde entra el papel de los océanos, digamos, lo introducimos, lo que estamos viendo en esa imagen es un valor medio calculado con datos que existen desde 1870 hasta el año 2022, y lo que nos muestra es que México, esos tonos después del rojo que son grises, es 27 grados centígrados, y hacia los tonos así como rositas, pues ya son temperaturas arriba de los 30. Entonces vemos que en México y la parte de Asia, pues existen esas zonas con temperaturas muy altas, ¿no? Y si recordando la figura anterior de África, comparamos con África, las temperaturas son notoriamente más bajas, ¿no? También es importante notar que en las costas de América del Sur, del lado del Pacífico, pues tenemos temperaturas bastante más bajas en esta región, espero que se vea el mouse bien, que lo que tendríamos a la misma latitud, o sea, sobre el Ecuador, del lado de Australia. Entonces, esta diferencia, este contraste térmico es importante en algunas cosas que vamos a mencionar a lo largo de esta plática. Bueno, entonces, estas zonas, aquí cambia un poquito la escala, simplemente para mejorar la visualización. Ahora los tonos grises van arriba de 28 grados, de 28 grados en adelante, y entonces vemos ya por qué a esta zona de agua caliente se le llama una alberca de agua caliente, pero también del lado de México y del lado del Caribe y parte del Atlántico del Sur, pues también se presenta esta alberca de agua caliente, ¿no? Y en menor medida en las costas de África. Entonces, estas albercas de agua caliente son importantes porque si nosotros ahora vemos la distribución de lluvia que está aquí arriba, esto es de la NOAA, me parece, entonces vemos que los amarillos y verdes, amarillos y rojos quiere decir que hay más lluvia. Entonces vean ustedes en la parte al norte de Australia, que sería esta zona, cómo hay una concordancia entre la alberca caliente y la zona donde llueve mucho, y del lado de México también, ¿no? Entonces, en menor medida esto se observa en el Atlántico ecuatorial, pero hay una relación, ¿sí? O sea, donde está muy caliente el agua tenemos energía, tenemos evaporación, tenemos flujo de humedad, y por lo tanto vamos a tener precipitaciones en esas regiones, ¿no? Y México, como les dije al principio, es pues bastante, o es muy afortunado en contar con esa ubicación, porque implica que tenemos aporte de agua dulce. Bueno, entonces eso que está ahí es el promedio de la temperatura, como les dije, desde 1870 a 2022, y lo que está puesto ahí es el valor promedio para el año 1997. Entonces vean cómo se hizo un poco más caliente, tanto del lado de Australia como del lado de América, ¿no? A veces pasa eso. Esta otra figura es de 1999, que si la comparamos con el 97, como que se hizo más frío. Pero viendo estas dos figuras, pues podríamos decir, bueno, pues cambió un poco, ¿no? O sea, no creo que sea muy importante, podría alguien pensar, y le daríamos toda la razón. Pero, ¿qué tal que hacemos lo siguiente? Nosotros ya tenemos ese valor promedio, que les puse hace un rato, desde 1870 al 2022, y también tenemos el valor para 1997 y el 99. Simplemente hacemos una diferencia. El valor medio de 1977 le quitamos su valor promedio, y al valor de la temperatura en 1999 le quitamos ese valor promedio. Y lo que obtenemos haciendo eso ahora es la anomalía, así se le llama, de la temperatura superficial del mar para todo el año 1997, y observamos que en la parte del Pacífico ecuatorial oriental hay una mancha gigantesca de agua más caliente de lo normal, y precisamente a la ocurrencia con cierta, no periodicidad, cada ciertos años aparece este tipo de calentamiento. A eso es a lo que se le denomina el niño, y por el contrario, cuando está más frío, se denomina la niña.
Entonces, vean ustedes lo extenso de ese patrón, ¿no? O sea, es un niño, calentamiento de las aguas superficiales del Océano Pacífico Ecuatorial, y esto sería una niña, un enfriamiento de esas aguas superficiales del Océano Pacífico Ecuatorial, ¿no? Esto se observó en 1997, ha sido uno de los niños más fuertes que ha habido, o más bien el más fuerte del siglo XX, con respecto a nuestro registro observacional, y esa niña también estuvo pues bastante fuerte, ¿no? Bueno, entonces hay una forma de medir qué tan intensos son estos dos fenómenos, y algo que se acostumbra es calcular un promedio en esta zona que está aquí, y hay esta zona más hacia el centro, es para un niño central o niño maduro que le llaman, y hay un niño más hacia la derecha, niños costeros, etcétera, ¿no? Pero básicamente el 3.4 es esta área, y aquí es un promedio de la temperatura, y eso es lo que está puesto aquí, ¿no? O sea, con rojo es lo que es positivo y con azul lo que es negativo. Entonces vemos que, por ejemplo, en 1965 hubo un niño fuerte, luego en el 72, luego en 1982, luego en 1997 y finalmente el de 2015. Y también ha habido las correspondientes niñas. Bueno, entonces creo que ahora ya tenemos los elementos para decir por qué nos debe de importar. Bueno, simplemente porque lo que digan o cómo esté el estado del océano es súper importante para la cantidad de lluvia que podemos tener o precipitación, ¿no? Aquí hay un mapa donde se muestra realmente de una manera promediada, ¿no?, la cantidad de agua en México. Y bueno, con respecto a África, pues estamos muy por arriba, pero tenemos menos cantidad que Brasil o que América del Sur, pero tenemos un poco más que estos países, ¿no?, que Estados Unidos, etcétera. Bueno, entonces realmente no nos podemos quejar, pero tenemos que entender qué podría pasar si las condiciones, digamos, del océano cambian, ¿no? ¿Cómo se podría afectar eso? Bueno, además, esto es un valor, como les dije, es un promedio, algo representativo para todo el país, pero en la realidad, pues nosotros sabemos que no es así, ¿no? O sea, esto es un mapa actualizado de la Conagua para un cierto periodo, donde nos muestra cómo es la distribución de la lluvia anual en nuestro país. Entonces, la parte norte, o sea, tiene valores bajos, en la península de Baja California particularmente, ¿no? O sea, 2 dígitos de precipitación, cuando mucho. El norte de México también, algunos 200, 300 milímetros, 400 en esta zona, etcétera. Pero ya, digamos, de los amarillos para allá, que son más o menos 600 milímetros por año, vemos que empieza, digamos, la zona donde las lluvias son bastante abundantes, y por eso algunas veces se ha dicho, bueno, o sea, el sur es rico en lluvia, el norte es un poco más árido, más seco, pero esto es una condición totalmente normal, ¿no? O sea, no podemos esperar que en el norte de México ocurran las precipitaciones que se dan en Chiapas, y realmente todo el desarrollo, todo lo que se tenga que hacer en nuestro país tiene que considerar la ubicación geográfica y esta distribución de lluvias. Es decir, no vamos a pedirle peras al olmo, pero es importante saber cómo podrían cambiar estas condiciones en caso de que cambiaran, relacionadas con el calentamiento del planeta, y eso va a tener mucho que ver con cómo cambian los océanos por los flujos de humedad que son importantes para tener este tipo de precipitaciones. Bueno, alguna vez hace no mucho, o sea, ahí está el título de esa plática, si alguien la quiere buscar, sequía y abasto de agua en México, la UNAM responde, el número 684, se tocaron esos 3 temas que están ahí, ¿no? O sea, sequía en el norte de México, importancia del estado del océano, y se dijo algo sobre las tormentas y huracanes. Básicamente, una pregunta que se me hizo fue, a inicio de este año, en abril más o menos, ¿por qué o qué opinaba de que se dijera que iba a haber una sequía muy fuerte que va a durar bastante aquí en México, ¿no? Entonces yo me extrañé, ¿no? Porque, bueno, pues, o sea, le pregunté a la moderadora, bueno, ¿quién dijo eso, no? Porque lo decía la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y dije, bueno, pues no sé quién le comentó eso, ¿no? Porque realmente, si nosotros analizamos el estado del mar, pues
podemos decir que a lo largo del año va a llover, ¿no? Hay muchísima energía precisamente por esas albercas de agua caliente y se veía una cosa increíble. Hay ciertas celdas convectivas que pueden inhibir la precipitación como sucedió y recuerden ustedes esas ondas de calor, pero eso va a pasar, ¿no? O sea, no es de que eso se mantenga estacionario. Entonces, bueno, ya vimos que ha estado lloviendo bastante, ¿no? Bueno, y entonces el ejemplo, digamos, clásico para ver por qué el océano es importante es esta figura del monitor de la sequía de la Conagua, donde nosotros vemos que esto es 2011-2012 y es una de las sequías más fuertes de las últimas décadas, ¿no? O sea, realmente lo que ocurrió 2011-2012 no se ha repetido, ha sido único, donde gran parte del país tuvo condiciones de sequía desde moderadas hasta extremas y gran parte del norte tuvo sequías extremas, ¿no? O sea, pero si ustedes ven, no ha vuelto a pasar lo que ocurrió aquí. Sequía 2011-2012. Bueno, entonces dirán, bueno, ¿y eso qué? ¿Qué tiene que ver con el océano, no? Bueno, pues resulta que si nosotros recuerdan el índice del niño que les puse hace un rato y lo vemos, pues podemos ver qué ocurrió en 2011-2012, que es esta zona que está aquí. Para mejorarlo, vamos a hacer un zoom y entonces estamos graficando desde el 2006 hasta el 2023 y entonces vean ustedes estas cosas que hubo niña corresponden a esto, estas niñas corresponden a esto y estas niñas corresponden a esto, ¿no? Sí, el niño intenso del 2015. Entonces, como que, bueno, hay una relación, hay que ver exactamente los mecanismos, hay algunas cosas todavía por determinar, pero básicamente eso es como estuvo el estado del océano, la anomalía en el año 2011. Entonces, ven ustedes, fue bastante frío y algunos podrán decir que sepan un poco del tema. Bueno, se supone que cuando hay niñas se favorecen huracanes en el Océano Atlántico. Sí, pero resulta que esta niña en particular, 2011, estuvo conjuntamente con una anomalía bastante fuerte que cubrió gran parte del Atlántico, prácticamente todo el Golfo de México, y entonces eso de alguna manera tuvo que haber interactuado para disminuir el número de tormentas que pudieran llegar al noroeste de México, ¿no? Bueno, entonces, además de lo que ocurre en el Océano Pacífico ecuatorial, es importante lo que ocurre en el Pacífico del Norte o en todo el Océano Atlántico, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, eso que está ahí, que espero que se vea bien, o sea, usé este formato vertical precisamente por estas figuras, es los niños más fuertes que han ocurrido desde el 65, de 50 y tantos, 57, 65, 72, 82, 97 y 2015. Y los paneles de la izquierda consideran, digamos, realmente cómo se vería el niño sin considerar el calentamiento del planeta, esa tendencia de largo plazo, ¿no? Y los paneles de la derecha es cuando realmente no se le trata de suprimir ese calentamiento global planetario. Entonces vean que los patrones más o menos se parecen, pero sí hay algunas zonas, sobre todo conforme van pasando los años, ¿no? En el 57, pues prácticamente era lo mismo, todavía no se hacía digamos, no se manifestaba realmente ese calentamiento global. Y a medida que fuimos pasando a los 60, a los 70, 80, 90 y hasta hace unos cuantos años, vemos que ese calentamiento planetario digamos, se va acentuando en algunas zonas, aunque los patrones del niño son más o menos consistentes, ¿no? Entonces, las niñas han cambiado de esta manera, hay algunas niñas ahí fuertes, y entonces realmente aquí es importante entender una cosa, ¿no? O sea, no hay modelo alguno del océano que saque esta variedad de patrones, ¿no? Entonces, estamos todavía lejos en la comunidad de modelación numérica del océano y de la atmósfera de poder reproducir todo este tipo de variabilidad espacial y temporal
y entonces hay ahí ciertos problemas cuando se quieren hacer cuestiones que tengan que ver con ENSO y el futuro de ENSO, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Bueno, entonces ahí termino esta primera presentación y voy a pasar a la segunda, que es realmente, digamos, la medular en el sentido de esta plática. Una pregunta, ¿sí se ve la pantalla completa? Sí, doctor, adelante. Ok, bueno, entonces, esta figura se las puse hace un rato, entonces es el promedio, ¿no? De 1870 al 2022. Entonces, ustedes me dirán, bueno, ¿por qué hay este contraste que les dije hace un rato entre las temperaturas aquí arriba de 28 grados y del lado de América, sobre el Ecuador y hacia el sur del Ecuador, tenemos temperaturas por abajo, ¿no? O sea, alguien me podría decir, bueno, es que aquí está la corriente de Humboldt y viene agua fría. Sí, en parte, claro, es muy cierto. Pero aquí ocurre algo, ¿no? O sea, los vientos alisios soplan de este a oeste y estos vientos alisios resulta que hay algo que se conoce como transporte de Ekman, debido a que la Tierra rota y los vientos son, digamos, zonales, horizontales. Entonces, estos vientos lo que hacen es empujar el agua hacia el norte del Ecuador y hacia el sur del Ecuador, ¿no? Y entonces ahí lo que ocurre en esta zona es que debe haber lo que se conoce como surgencia, o sea que agua más profunda emerge hacia la superficie, ¿no? O sea, sale a la superficie y entonces tenemos aquí aguas más frías. Y entonces esto es más o menos lo que siempre se observa, ¿no? Tenemos los vientos, esos vientos de alguna manera provocan que el agua se apile del lado de Indonesia, del lado de Australia, sube un poquito el nivel del mar, eso es lo que quiere indicar esta figura, y por otro lado, donde se acumula esta agua, pues el agua empuja de alguna manera la termoclina, que la termoclina, hagan de cuenta que la capa superficial en la superficie tiene un cierto grosor y a cierta profundidad ya hay agua fría, ¿no? Entonces, esa capa de agua caliente es más profunda del lado de Asia y más somera, es decir, menos profunda del lado de América, ¿no? Y entonces se forma una circulación que va de América hacia Indonesia en la superficie y por abajo, ahí donde existe esta termoclina, también hay un flujo que va de Asia hacia América, ¿no? Bueno, entonces esto es como algo promedio, ¿no? Que se está dando y los procesos que ocurren en esta termoclina, realmente hay muchas preguntas, son abiertas, pero algo que es importante para esto es la difusión en el océano, y bueno, entonces esto puede dar escalas de variación de esto de varios cientos de años, ¿no? O sea que digamos que esta termoclina subiera y bajara despacito, pudiera tardar un par de siglos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sabemos? O sea, ¿qué sabemos con los datos observados? Bueno, los paneles de arriba, o sea, del lado de la izquierda es datos de Inglaterra, del Hadley Center, y del lado de la derecha son datos de los americanos, de la NOAA. Entonces tenemos aquí dos estimaciones que hice muy sencillas. Una es simplemente por ajustes lineales, ¿no? O sea, veo si hay ajuste en una línea recta y si es significativa y veo más o menos cuál es el incremento. Y entonces todo lo que es de los tonos verdes hacia los amarillos y los rojos es que se ha incrementado la temperatura, y de los tonos azules para, digamos, a los más intensos es que ha bajado la temperatura, ¿no? Entonces vemos que hay algunos puntos esporádicos en el Ecuador donde hay una ligera disminución de temperatura en todos esos años. Particularmente llama la atención aquí en el giro subpolar en el Atlántico, que se está enfriando, y bueno, y aquí en la Antártida, ¿no? Pero digamos aquí hay cierta incertidumbre, eso no lo vamos a tocar.
Bueno, entonces estos son los datos del Hadley Center, estos son los datos de la NOAA, hay ciertas diferencias, ¿no? Todos son positivos, aquí hay algunos puntos negativos, aquí no aparecen, pero pues bueno, tenemos aquí ciertas incertidumbres del lado del Atlántico se parecen un poquito más, ahí en el Índico hay más concordancia, etcétera. Por Alaska los dos muestran que se calienta, etcétera, ¿no? Lo que está aquí en los paneles intermedios es algo parecido a los de arriba, pero usando algunas técnicas no lineales y también se parecen, ¿no? O sea, los dos se parecen más o menos a lo que está aquí arriba. Y bueno, o sea, digamos que hemos ganado muy poco en pasar de algo relativamente sencillo, que es un ajuste lineal, a algo no lineal, ¿no? Pero también lo que podemos ver es que ahora sobre el Ecuador, pues ya hay un poquito de mayor concordancia, ¿no? Lo importante, digamos, de usar estas técnicas no lineales es que nos permiten calcular la aceleración, o sea, la segunda derivada. Este sería cuánto cambia, o sea, es una línea recta, pues tenemos acá un cambio no lineal y de ese cambio no lineal podemos calcular su derivada y eso nos daría la aceleración de este calentamiento, ¿no? Y es lo que tenemos aquí en los paneles inferiores. Y aquí es donde se comienza a ver algo interesante, ¿no? Porque tenemos que prácticamente a lo largo de todo el Ecuador todos los valores son positivos, tonos verdes hacia la derecha, pero en gran parte del Océano Pacífico, desde más o menos la línea del cambio de fecha hacia América, tenemos valores negativos. Y si ustedes recuerdan sus clases de matemáticas, una segunda derivada negativa indica que la curva es cóncava hacia abajo, ¿no? O sea que el calentamiento fue primero intenso, luego se amortigua y luego puede incluso disminuir, y por el contrario, donde en todas las otras zonas el calentamiento es cóncavo hacia arriba, o sea que pudo haber comenzado con un enfriamiento, pero va hacia arriba de una manera, digamos, totalmente franca hacia arriba, ¿no? Esa es la gran diferencia de estos dos análisis. Y entonces aquí para ver esto, ¿por qué nos podría importar? Bueno, pues vean ustedes la zona de México, ¿no? Tenemos aquí en todo lo que es la península de Baja California, pues un calentamiento bastante fuerte, ¿no? Entonces, es saber que el agua caliente también se ha incrementado un poco, entonces hay que ver este calentamiento qué está ocasionando o qué ha ocasionado, ¿no? Ya tenemos datos hasta el 2022, entonces podemos tratar de entender causas y efectos, sobre todo de cambios de la lluvia relacionados con este tipo de calentamiento. Con respecto a este enfriamiento que se da en el giro subpolar, que realmente este enfriamiento es eso, un enfriamiento con respecto a los valores iniciales, ¿no? Porque en algunos modelos que tratan de simular la evolución del clima y tienen que simular la evolución de los océanos, todo se calienta, nada más que en esta zona se calienta menos, ¿no? Pero en la realidad, de 1870 al 22, disminuyó la temperatura en esta zona, ¿no? Unas cuantas décimas de grado. Bueno, entonces a este enfriamiento se le ha explicado de varias maneras, ¿no? Muchos tienen que ver con la circulación meridional, o sea que la circulación que se da aquí en el Atlántico de alguna manera consideran que se ha debilitado, cosa que realmente los datos no lo sustentan, y nosotros hemos propuesto alguna otra explicación que precisamente está siendo revisada actualmente, donde decimos que, bueno, este enfriamiento se debe básicamente a un incremento de la flotabilidad del agua de mar debido a un aporte continuo de agua dulce que viene tanto del Ártico como de Groenlandia, ¿no? Y aquí tenemos esta figura, es simplemente cómo va variando en un punto por aquí la temperatura anual, y entonces vean que hay una tendencia a la baja, aunque actualmente en los últimos años en la etapa satelital se ha visto estas líneas azul y roja, ¿no? Donde pues se ve un incremento, ¿no? Pero ese incremento nosotros argumentamos que es parte de esa variabilidad multidecadal, ¿no? Se sigue manteniendo esa tendencia a enfriarse de esa zona, ¿no? Bueno, entonces, aquí, bueno, esta flecha realmente debería ir en la otra figura, donde, para hacer énfasis de esta zona, pero algo que yo considero que es, digamos, más importante, que está un poco lejos de nosotros, por todo lo que hemos hablado sobre la importancia del niño o la niña
para México, sobre todo la niña, recuerden, ¿no? Que lo hemos asociado a sequías muy fuertes en México, es lo que está ocurriendo en el Pacífico ecuatorial, ¿no? Aquí hay tres curvas. La curva magenta es en el Índico, sobre el Ecuador. La línea roja es en 146 grados, que está un poquito al noreste de Australia, y la línea azul es del lado de América, en 100 grados oeste, más o menos, ¿no? Entonces, lo primero es que del lado del Índico y del Pacífico Occidental, pues hay un incremento, como les dije al principio, fue como una disminución y luego un incremento sostenido. También llama la atención que las excursiones con respecto a su tendencia de largo plazo de la temperatura anual son bastante, su amplitud es mucho más pequeña de estas excursiones que lo que ocurre en el Pacífico Ecuatorial Oriental, ¿no? O sea, aquí las excursiones son de varios grados. Por ejemplo, aquí pasó de 22, un poquito menos de 23, y llegó hasta 26 y medio. Estamos hablando de bastantes grados, cosa que aquí pues no se da, ¿no? Bueno, entonces estas tendencias que están aquí son esas tendencias no lineales, y ahora si nos restringimos a ver, bueno, ya la variabilidad año con año ya no me interesa, me interesa la tendencia de largo plazo, ¿no? Sería la respuesta en el Pacífico ecuatorial a ese calentamiento. Entonces podemos ver que si yo a estas tendencias le quito el valor inicial, obtengo estas curvas que están aquí. Y entonces vean ustedes, la curva azul es el Pacífico aquí cerca de México, y la línea roja es al noroeste de Australia. Entonces llama la atención que la amplitud de esta tendencia son parecidas, ¿no? O sea, del lado ya del Índico no se pasa, pero aquí sí, ¿no? Entonces, como que estos puntos yo los elegí en función de algunas cosas, o sea, realmente salió así, y eso me llamó la atención. Entonces dije, bueno, esto es, digamos, histórico, desde 1870 hasta el 2022. ¿Qué me dicen los datos satelitales? Periodo del 82 al 22. Bueno, o sea, la parte del Pacífico Oriental disminuye, la parte del Pacífico Central disminuye y la parte del Pacífico Occidental se incrementa, ¿no? Es consistente. Vean ustedes todo este enfriamiento del 82 a la fecha, el cual realmente salen datos satelitales de Reynolds, que hay dos bases, una con mayor resolución que otra. Está claramente ahí este patrón negativo, o sea que se ha enfriado la temperatura del mar del 2022 con respecto al 82. Estamos hablando de 41 años que ha bajado, digamos, bastante. Y esta disminución también se da en las bases que les comenté hace un rato de la NOAA y del Hadley Center, ¿no? Ahí está este enfriamiento. Y también lo que es muy consistente es que a lo largo de la Antártida también se está enfriando, y aquí del lado del giro subpolar se está calentando bastante, ¿no? Pero como les dije hace un rato, este calentamiento es parte de esa variabilidad multidecadal, ¿no? Bueno, entonces esta parte es un poco especulativa, es algo que estamos terminando. Y bueno, vean ustedes cómo tenemos esas dos curvas que les dije. ¿Qué tal que yo con esas dos curvas juego con ellas? Lo que es verde es esta misma, pero volteada. O sea, hagan de cuenta que es como un espejo. La curva roja con la curva magenta es lo mismo. Y entonces, si yo juego con esto y calculo su media, pues esa media como que no cambia en tiempo. Cambia un poco, pero prácticamente no. En cambio, aquí sí cambiaría esa media, ¿no? Entonces, para que yo vea una oscilación o algo así, tendría que tener un estado de referencia que no cambiara. Entonces, si ahora esta curva verde la traslado para acá, lo pongo aquí, y la curva magenta la traslado también en el tiempo, entonces ya me queda algo pues, medio raro, pero entonces yo puedo tratar de ajustarle una curva, simplemente una onda seno o coseno, ¿no?
Lo importante aquí es que la amplitud de la onda y el periodo es el mismo, y eso es, digamos, lo relevante. Yo puedo hacer esto porque si son parte de la misma onda, tengo fases diferentes, entonces no es que tenga yo nada más 153 años de datos, sino que por la fase distinta tengo una gran parte de la oscilación, ¿no? Entonces, si hago eso, me queda eso. Y entonces, y ahora sí, tengo aquí, ya con valores reales, la tendencia que se veía del lado de Australia, la tendencia que se veía del lado de América, y lo que está con líneas punteadas es cómo se vería, dependiendo de estas curvas, lo que pasaría del lado de Australia y del lado de América. Y si ustedes recuerdan, el contraste térmico es importante. ¿Por qué? Porque se cree que precisamente para ENSO, o sea, ya sea niño o niña, es importante este contraste térmico. Entonces, ¿qué le va a pasar a ese contraste térmico? Bueno, según nosotros, o según este análisis, si yo calculo la diferencia entre estas dos y le quito la media, me sale esto. Es una oscilación de poco más de 300 años, donde en el periodo observacional tuve valores más pequeños que la media. O sea, ese contraste térmico se reduce. Y precisamente cuando ese contraste térmico se reduce, se supone que hay más niños, ¿no? Y según esta oscilación, en el futuro podríamos esperar una anomalía positiva, o sea, que ese contraste térmico se haga más grande. Y si eso sucede, eso podría estar relacionado con la ocurrencia de más niñas, ¿no? Entonces, ¿tuvimos más niños que niñas aquí? ¿Podemos tratar de ver eso? Y la respuesta es sí. Ahora bien, ¿tendremos más niñas que niños? Pues no sabemos, ¿no? Pero los datos, si esos datos están bien en la parte ecuatorial, nos están diciendo esto, y hay manera de sacar con ese índice niño en esa región central que no tiene nada que ver con los puntos donde se calculó esto, se puede sacar algo parecido, se puede llegar a una conclusión parecida. Y entonces esto es bastante importante, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que cuando hay niñas tenemos sequías, también para Estados Unidos es importante. Entonces esta idea se está finalizando un artículo con un par de investigadores muy importantes de Estados Unidos que tienen que ver mucho con ENSO, que lo entienden bien, y pues vamos a ver qué aceptación tiene en la comunidad internacional, ¿no? Bueno, entonces con esto finalizo. Muchísimas gracias. Ahí está mi correo por si tienen alguna pregunta, y si tienen alguna pregunta ahorita, pues con todo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación. El programa de investigación en cambio climático le agradece. Le dejo la palabra al doctor Francisco Estrada. Adelante, doctor. Muchas gracias, Abril. Muchas gracias, Benjamín. Perdón por no llegar Nada, temprano, nada, pero Francisco. andábamos en junta. Órale. Oye, muchísimas gracias por compartir tus investigaciones con nosotros y pues lo que andan haciendo también en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, precisamente sobre cambio climático observado. ¿Qué podemos aprender de eso? Tenemos ya algunas preguntas. Yo quisiera preguntarte, porque está, digamos, muy de moda. ¿Has visto lo que ha estado pasando, digamos, en el Atlántico Norte con las temperaturas? ¿Hay algún comentario que pudiera hacer al respecto? Digamos, ya ves que está el debate de si esto tiene que ver con la reducción de azufre de los barcos que pasan por ahí y todo esto. ¿Cómo lo ves tú? O sea, según nosotros, de hecho, acabo de estar en Berlín, ¿no? Y ahí hay un profesor, Stefan Rahmstorf, ¿no? Que él es muy, bueno, es muy criticado por muchos científicos duros, pero hay una parte que lo apoya mucho, entonces es muy, digamos, así, ¿no? O sea, pero él siempre ha sido partícipe de que la circulación meridional se puede colapsar, ¿no? Y han hecho estudios utilizando proxies y muestran algunas cosas ahí,
pero nosotros hicimos un análisis muy sencillo, ¿no? Simplemente con partículas inertes simulamos dispersión de agua dulce y obtenemos un patrón de salinidad anómala, vaya, de más baja salinidad, y esa salinidad más baja quiere decir que el agua de mar gana boyanza. Y entonces se acumula en la parte central del giro, porque ahí las velocidades, la energía cinética es bastante baja, y entonces se va acumulando ahí, y ese aporte continuo te lleva a una anomalía de sal que es muy consistente con las observaciones, ¿no? Entonces, si hay aporte de agua dulce sostenido, en esa región se acumula esa agua dulce, y entonces lo que ocurre ahí en esa parte es que a lo largo del ciclo anual, en el invierno, el viento te mezcla, y entonces es un mecanismo para remover, digamos, agua dulce, ¿no? Pero en caso de que tengas más agua dulce, gana boyanza, y entonces le va a tomar más tiempo a esas partículas que están en la superficie tener la densidad, digamos, adecuada para que se mezclen, suponiendo que el viento es el mismo. Y entonces eso te lleva a un mayor tiempo de residencia de la superficie y te lleva a un enfriamiento del agua superficial. Y eso explicaría esa temperatura más baja, ¿no? Entonces, eso se discutió ahí, él como que no queda muy convencido por la parte del verano, etcétera, pero bueno, ¿no? O sea, yo creo que un mecanismo importante, no quito a ningún otro, ¿no? Pero para mí el aporte de agua dulce, tanto del Ártico como del deshielo de Groenlandia, están jugando un papel muy importante, ¿no? Sí, muchas gracias. Oye, y ya aprovechando la pasada que visitaste esto de la circulación termalina y todo esto, ¿cómo, cómo están los modelos al respecto? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué tan creíbles son? ¿Qué tanto podemos confiar en lo que nos dicen que puede ocurrir, digamos, en este aspecto de pues una cosa tan complicada como esa? Pues yo siento que no lo hacen muy bien por una razón, ¿no? O sea, los datos te muestran que con respecto a 1870, y esa parte está muy bien muestreada, ¿no? Con respecto a 1870, el agua se ha enfriado. O sea que es como 0.7, 0.8 grados menos de lo que tenía hace 150 y tantos años, ¿no? Los modelos, no, los modelos muestran que se calienta, todo se calienta mucho más y ahí se calienta menos, pero al final de cuentas se calienta, ¿no? Entonces, yo siento que eso tiene que ver precisamente con cómo esos modelos parametrizan esa mezcla vertical, ¿no? Porque cuando tú realmente te vas a los modelos que sí enfrían, entonces ahí es donde puede uno empezar a ver y entender qué está pasando, ¿no? Entonces hay algunos que probablemente tengan el mecanismo correcto y se enfría, algunos mezclan mucho y se enfría mucho más, ¿no? Pero en general la media de los modelos te va a decir que se calentó más, ¿no? Entonces ahí habría que ser muy específico, aunque por algunas otras características esos modelos que enfrían pues la riegan en otras cosas, ¿no? O sea, realmente es muy complicado todavía meterse a eso, ¿no? Y también la resolución que tienen los modelos a veces no da para resolver procesos de escala mucho más fina que son importantes para todos esos procesos de formación de agua profunda, ¿no? Y eso también tendría que ver con el asunto de que realmente no hay ningún modelo ahorita que yo sepa, a ver qué me dices tú, que pase, digamos, aunque uno le ponga el calentamiento que quiera, no hay en ninguno que ocurra un colapso de la circulación termalina, ¿no? Sino que se tiene que inyectar agua dulce desde fuera para lograr Sí, un colapso, ¿no? sí, exactamente, ¿no? Entonces ahí habría que ver si con otro tipo de arquitectura, ¿no? Porque algo que era muy bueno, digamos, en su tiempo fueron estos modelos isopícnicos, ¿no? Pero la gente que los desarrolló, por ejemplo, el que utiliza el grupo aquí de Jorge Zavala o que utilizó con el doctor Zamudio, ¿no? El HICOM, ¿no? Que lo desarrolló el profesor Black, o el otro que yo estoy usando, que era el OPIC, que lo desarrolló Joseph Oberhuber, ellos pues ya se jubilaron, ¿no? Entonces ellos dos dejaron de hacer eso. Hay un investigador, Halberg, en Princeton, que él tenía también algo de eso,
pero también, o sea, ya no se le dio mucho énfasis a esa parte, y la ventaja de esos modelos, digamos, isopécnicos, es que el afloramiento de agua profunda hacia la superficie que se da en esas latitudes, ahí viene de manera muy natural, ¿no? A diferencia de los modelos de niveles que realmente tienes tú que meterle mezcla vertical totalmente de una manera muy rara, ¿no? Que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Gracias, Benjamín. Déjame ver. Aquí tenemos unos comentarios y preguntas. Empezamos con Liliana Elizabeth Martínez Flores. Nos dice, muchas gracias, doctor. Los datos muy interesantes y verídicos. Me gustaría contar con ellos para dar panorama general con estudiantado de bachillerato. Pues bueno. Sí, o sea, los datos ahí están, ¿no? Vaya, están en las páginas originales, yo los he trabajado, pero si quiere las figuras y los datos se los puedo dar sin ningún problema, ¿no? Ahí está mi correo y que me contacten, ¿no? Sí, perfecto. Mauricio Reyes Ruiz nos dice, gracias por la presentación. Cuando dice que los modelos simulaciones, supongo que modelos de circulación general, no pueden aún reproducir la distribución y evolución de la ENSO, ¿cuál es la limitante? ¿Falta de resolución espacial? ¿Faltan ingredientes físicos en los modelos o qué será? Pues sí, o sea, de hecho, hace no mucho hicieron unas super corridas, ¿no? Utilizando una resolución bastante alta y mejoró bastante, ¿no? Pero con esas computadoras puedes simular un evento, ¿no? Aquí el gran problema es cómo le haces para simular 150 años, ¿no? O sea, ese es un gran problema. Además de que no hay tampoco un modelo que sea capaz de sacarte patrones como los que mostré, ¿no? Muy diferentes en tiempo, en espacio, tanto para niños como para niñas. Las magnitudes tampoco lo sacan bien. Entonces, eso que te estoy diciendo fue simplemente una simulación para el Pacífico ecuatorial, ¿no? No a nivel global. Entonces, realmente, pues estamos todavía años luz de lograr eso, ¿no? O sea, yo no sé los avances de estas computadoras cuánticas, nunca me he metido a eso, no sé qué tan viable sea en el mediano plazo, no poderlas usar para hacer este tipo de cosas, pero los requerimientos de cómputo son increíblemente fuertes, ¿no? Sí. Y tenemos aquí un comentario, una pregunta de Anayat Sagrario. Dice, ¿la presencia de albercas de agua caliente tiene efecto en la conformación, duración y el nivel y categoría de los huracanes en el Golfo de México? De antemano, muchas gracias. Excelente ponencia. Pues sí, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, este año tuvo, si no tanto en huracanes, sí ha tenido en tormentas, ¿no? Teníamos mucha energía ahí y realmente lo que ocurrió al principio fue que se formaron celdas convectivas que aterrizaban, digamos, en el centro de México, ¿no? O sea, atmosféricas. Y eso estuvo inhibiendo, digamos, algunas cuestiones que pudieran traernos una poca de lluvia, pero conforme fue avanzando eso y la zona intertropical de convergencia se fue moviendo hacia el norte, pues comenzó a llover, ¿no? Y ahorita tenemos lluvias que realmente en gran parte de México que pueden considerarse atípicas, ¿no? O sea, como que hubo un desfase de las lluvias, ¿no? Entonces, la intensidad y la forma en espacio de esas albercas de agua caliente es importante, ¿no? Y sobre todo lo que ocurre al sur, ¿no? Porque también es muy importante el estado que guarde el Pacífico ecuatorial oriental, o sea, en el Ecuador como está, ¿no? Sí. Tenemos una pregunta de Lisa Solares. Dice, buenas tardes, doctor. Usted mencionó al comienzo de su presentación la importancia de que los políticos y tomadores de decisiones entiendan la respuesta de los océanos al calentamiento planetario. ¿De qué manera se pueden aplicar sus estudios para algún programa de gobierno o cómo podría llegar esta información a los tomadores de decisiones? Excelente ponencia. Bueno, o sea, el primer paso es convencerlos de que si tenemos información del océano, la podemos usar para mejorar nuestros pronósticos de escala más corta, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un buen modelo de pronóstico con una buena condición inicial de los océanos, podríamos desde mejorar nuestras trayectorias de los huracanes, las intensidades, etcétera, cómo poder hacer
pronósticos a nivel estacional y puede ser hasta escalas de 9, un año, de cómo estaría el campo de lluvia, ¿no? Pero necesitamos entender todos esos procesos para poder mejorar los modelos que hay, porque desgraciadamente esos modelos que hay, y lo hemos estado viendo aquí, ¿no? O sea, mucho se usa el WRF, pero es un modelo nada más atmosférico, y entonces tiene sesgos importantes, es muy pródigo a generar vórtices, a generar tormentas que a veces no aparecen, ¿no? Y entonces, si esos modelos no funcionan bien y un político se decepciona de esos modelos, me dice, pues, ¿para qué me sirven, no? Entonces, pues no va a haber dinero para investigación básica, ¿no? Que eso es lo que nos hace falta, ¿no? Hay que, oye, las cosas no se conocen del todo, ¿no? Ya a nivel de algo que sea aplicable, ya estamos hablando de cuestiones de ingeniería, ¿no? Y cuestiones de ingeniería tenemos que simular las cosas tan realistas como se pueda, y eso implica tener información, pero también entender las cosas, ¿no? No nada más tener las temperaturas del mar, que las podemos tener si tuviéramos nosotros satélites enfocados a nuestras regiones, podríamos tener, digamos, prácticamente datos de temperatura del mar prácticamente cada ciertas horas, que sería muy bueno, y no estar dependiendo, digamos, de bases satelitales extranjeras. Eso implica dinero. ¿Y qué vas a hacer con esos datos? Implica tener programas para contratar gente que entienda de simulación de datos. Tenemos que trabajar conjuntamente cosas, océano, atmósfera, con la parte, digamos, social, ¿no? Económica, y todos jalar para el mismo lado, ¿no? Pero eso lleva tiempo, lleva dinero, y entonces por eso es que digo que los políticos tienen que darse cuenta de eso, nos da la seriedad que tienen, ¿no? Y todos jalar hacia lo mismo, que es saber más, entender más, para poder aminorar esos efectos o poder tomar medidas para mitigar lo que viene, ¿no? Porque quién sabe cómo vaya a estar, ¿no? Bueno, ahí me doy el permiso de contar una anécdota que viene mucho al caso, sobre también cómo tenemos que educar, digamos, o capacitar, no sé cuál sea el término correcto, a los tomadores de decisiones, ¿no? En una reunión en el Senado, si mal no recuerdo, o en la Cámara de Diputados, resulta que están hablando precisamente de la información que se ofrece para, digamos, los pequeños productores agrícolas, ¿no? Entonces nos estaban diciendo cómo se hace. No voy a omitir el nombre de la persona y la dependencia, pero bueno, y entonces dicen, no, lo que hacemos es agarrar las mejores proyecciones, los mejores pronósticos que nos da la ciencia, y entonces esa información la mezclamos con cabañuelas y se la ofrecemos a los productores, ¿no? Entonces, bueno, además de todo lo que comentas, Benjamín, también hay una cosa ahí fuera del sistema que es un poco preocupante, ¿no? Sí. Y la otra, bueno, pues ya que estamos hablando de pronósticos, quisiera yo preguntarte, si uno ve los pronósticos, por ejemplo, para el niño, cómo puede evolucionar el niño de aquí a enero o principios del año que viene, muchos de estos, ya ves, digamos, el enjambre de pronósticos que se ve, pues dicen que va a haber el niño más bien tendiendo a fuerte para principios del año que viene, ¿no? Ahí te quisiera preguntar, ¿tú cómo ves, digamos, la capacidad de estos modelos para hacer ese tipo de pronósticos? Y ya de pasadita, pues, ¿qué se podría esperar, por ejemplo, si es que esos pronósticos se cumplieran? ¿Qué podríamos esperar, digamos, para México en términos de temperatura, precipitación? Bueno, mira, o sea, ahí yo creo que no tanto es usar los modelos, ¿no? Sino ya a estas alturas, digamos, del partido, o sea, y me refiero que ya estamos en septiembre, ¿no? Si uno, o sea, a mí exactamente esto me lo preguntaron hace algunos meses, ¿no? Yo en una presentación puse el índice del niño del 97, del 2015, etcétera, y cómo iba este año, ¿no? Y para este año, realmente, pues no ves tú así que, o sea, ¿cómo te explico? Como que
Espérame, deja ver si... Típicamente identificado. Tenemos un FANI, un objeto atmosférico no identificado, un proceso acoplado no identificado. Pues mira, es como... No lo guardé, pero mira, tenemos nosotros ahorita hasta julio, ¿no? Julio, sí, porque es julio y julio es la media de junio, julio y agosto. Entonces, si tú te fijas, va como en línea recta. Va todavía por abajo de los demás, ¿no? Pero la pendiente pudiera sugerir, si sigue así, sí se va a seguir magnificando, ¿no? O sea, está raro, muy raro. Entonces, yo ahí lo que más bien sugeriría es que uno debería revisar las boyas que se tienen a lo largo del Ecuador, ¿no? O sea, cómo están las corrientes, porque es bien importante, es esa corriente subecuatorial, ¿no? La que viene de Australia hacia México, ¿no? O sea, hay estimaciones de esos flujos, cómo están los vientos también. Y entonces ya con eso nosotros alguna vez hicimos un pronóstico para Zagarpa y funcionó muy bien. Y también en el 2014, que los americanos decían que iba a haber un niño Godzilla, fuimos a Zihuatanejo, a estas reuniones que hace el Servicio Meteorológico, y tuvimos una opinión muy diferente a los expertos, entre comillas, del Servicio Meteorológico americano, ¿no? Que decían que iba a ser un niño Godzilla. Dijimos, no se va a dar, y se dio hasta un año después, precisamente analizando ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo ahí más bien es usar un poco la información, lo que se sabe, discutirlo entre 2 y 3 y dar un pronóstico, ¿no? Pero es de pronóstico reservado, por lo poquito que he podido ver. Y me imagino que pues también es pronóstico reservado para si se presenta cómo se vería afectada, digamos, las lluvias, los eventos extremos, las temperaturas, etcétera, ¿no? Tenemos esta interacción bueno, si uno ve, por ejemplo, seguramente lo has visto, las gráficas de cómo va la temperatura de los océanos, digamos, el promedio de los océanos es bestial, digamos, la diferencia con años anteriores o con lo que se clasificaba como normal o climatología. Entonces, pues es cómo funciona el planeta bajo ese tipo de cosas, pues eso es algo que estamos aprendiendo, ¿no? Sí, vaya, de hecho, por ejemplo, ahí en una de mis láminas puse cómo se está calentando la parte de Baja California, ¿no? Y eso precisamente estamos acabando un artículo, cómo podría estar relacionado eso con la distribución de temperatura y la lluvia en el norte de México, ¿no? Entonces, ahí hay varias cosas que se están dando y que, bueno, ¿no? Hay que pues darle, ¿no? Para tratar de entender más eso, ¿no? Vaya, procesos a escala más regional de México, ¿no? Pues Benjamín, muchísimas gracias por esta plática, por compartir tus estudios con nosotros y por dejarnos asomar a lo que está haciendo en cambio climático en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. No, al contrario, gracias por la invitación. No, pues muchísimas gracias, Benjamín. Y yo nada más tengo para terminar que la próxima semana, en este mismo ciclo, que seguimos explorando lo que se hace en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, en el tema de cambio climático, vamos a tener al doctor Julián Velasco, que nos va a hablar sobre vacíos de información, riesgos e incertidumbre en evaluaciones de impacto sobre cambio climático, sobre biodiversidad en México. No se lo pierdan. El próximo jueves, además, tenemos la conferencia de Julián y después tenemos una hora de conversatorio con todos los excelentes ponentes que hemos tenido en este módulo de qué sabemos sobre el cambio climático en México. Entonces, no se lo pierdan, nos vemos el próximo jueves. Gracias, okay. Hasta luego. Gracias, Benjamín. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente.